Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario del BCL dedicado a la carga aérea. Este es el segundo webinar que hacemos en este periodo de crisis y quisiera dar la bienvenida a todos los que estáis aquí de oyentes. Tuvimos bastante éxito en la última edición y por eso hemos continuado con esta nueva edición y vamos a profundizar en esta ocasión a través de una pequeña presentación y a través de los invitados que tenemos hoy con algunos aspectos muy concretos del envío de material crítico por vía aérea, ¿no? En primer lugar, quisiera también dar las gracias sobre todo a nuestros panelistas. Por una parte tenemos a Sergio Núñez, que es el cargo Charter Manager de Chapman Freeborn. Buenos días, Sergio. Y también, por otro lado, tenemos... Buenos días. Gracias. Por otro lado, tenemos a Manuel Galindo, de WebCargo, que es el director general de WebCargo, que pertenece al grupo Freightos. Buenos días, Manuel. Buenos días. Y finalmente tenemos también a Francisco Risuto, que es el Europe Cargo Manager de IATA y que ya lo tuvimos la última ocasión. Bienvenido, Francisco. Buenos días a todos. Gracias, Jaume, por la invitación. Muchas gracias. Y también por parte de mi equipo tenemos con nosotros también a Javier Enebral de GPA, que nos hará la presentación. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias. Quisiéramos excusar en primer lugar también a Sergio Alcántara, que era el director general, que es el director general de BRT Innovative Solutions. Es una empresa que habíamos invitado porque tenía una especial experiencia en el envío de material sanitario. Por razones familiares no es posible que se conecte hoy con nosotros y dado que se nos ha comunicado esta mañana, pues no teníamos tiempo de quizá encontrar un sustituto adecuado. Así que seguiremos con los panelistas que teníamos preparados. Entonces, pasamos ya a unos pequeños anuncios que yo quería compartir con vosotros y en los que estamos trabajando desde el grupo de carga aérea de BCL. Adelante, Javier. Muy bien, pues la primera noticia que me gustaría compartir y que creo que la mayoría de los que estáis conectados quizá ya hayáis visto o hayáis recibido alguna información al respecto es la campaña solidaria que estamos haciendo conjuntamente con otras agrupaciones de carga aérea. Tanto el foro de MadCargo, el Cargo Club, AECA, ALA, ASEATA, Austransmer, CEIM, el Consejo General de Agentes de Aduanas, FETEIA, IATA y también UNO, ¿no? Entonces es una campaña solidaria. Estamos recaudando fondos para poder distribuir material sobre todo a residencias sanitarias, si es necesario también a hospitales y también no descartamos la posibilidad de entregar algún material al sector logístico si es que también se requiere. Hemos hecho ya un primer envío y hemos recibido unas 12.000 mascarillas, lo cual, bueno, muestra un poco, nos llena de un poco de satisfacción de poder ver que ya estamos materializando un poco el trabajo que hemos estado dedicando. Y os invito a todos, sobre todo diría que esta es una llamada para las empresas que formáis parte de la cadena logística, que entréis en este link que os aparece en la pantalla y si podéis hacer una pequeña donación. No hablamos de mucho dinero para una empresa, pero cualquier cosa que pueda ser razonable desde el punto de vista de una empresa, desde 500 a 1.000 euros, a lo que queráis donar, pero el objetivo pues es recoger fondos para una vez que nos llegue la mercancía, poderla distribuir a los fines que hemos comentado, ¿no? Para esta campaña simplemente sepáis que también estamos
colaborando con Cáritas y con la ONG Mano a Mano, ¿no? Que es la que nos está dando apoyo estructural para hacer realidad esta pequeña colaboración desde el sector. Muy bien, pues nada, pasamos al siguiente comunicado. Hemos hecho también un newsletter que vamos a seguir haciendo en las próximas semanas. El siguiente seguramente saldrá la semana que viene. Es una invitación para todos los que estáis aquí, que tengáis alguna noticia, alguna información que pueda ser de interés general y que queráis que nosotros lo distribuyamos a toda nuestra base de datos, que en general son agentes de logística de todos los tipos, vinculados a la carga aérea. Por favor, hacérnoslo llegar a las direcciones que aparecen al final de esta presentación, a Javier o a mí, y nosotros encantados de redistribuir, tanto sean vuelos que os parezcan interesantes que conozcamos, noticias del sector, normativas, problemas que os encontréis específicos en algún tema concreto que penséis que os podemos ayudar. Ese es un poco el objetivo de la newsletter. Pasamos al siguiente tema. Sí, AENA nos comunica y a todos, creo que la mayoría de empresas que estáis vinculados directamente con la infraestructura tenéis noticias, ha salido también en prensa, pero creo que es interesante comentarlo y así también lo hemos comentado también con ellos, que remarcar que el tema de las tarifas aeroportuarias del material sanitario que transportan cargueros no tienen que ser pagadas por parte del cliente final o cargador. Es decir, que todas las tasas típicas aeroportuarias que se cargan al carguero con material sanitario, el cliente final o el cargador está exento de pagar esas tasas, ¿no? Entonces, si tenéis algún vuelo o estáis organizando algún vuelo de este tipo, poneros en contacto con AENA para poder ver de qué forma os podríais liberar de ese coste, ¿no? En cualquier caso, y lo que nos comenta la gente del sector es que este tipo de beneficio, sobre todo yo creo que está muy pensado para aquellas operaciones que sean regulares en el tiempo, o sea, que las veamos pues cada semana o varias veces por semana, ¿no? Si es un solo vuelo ad hoc, pues quizá no sé si la parte documental vale la pena hacerlo, ¿no? Pero en cualquier caso ahí está el beneficio. Y en cuanto a lo que es la parte de alquileres, AENA nos comunica que hay una reducción del 65% del alquiler en el periodo desde el 15 de marzo al 31 de mayo. Y bueno, lo que sí que es muy importante es que lo solicitéis expresamente a la dirección aquí de AENA que pone en este email, ¿vale? Si no, no se va a aplicar porque necesitan que vosotros mismos hagáis todo el proceso. Y finalmente también tenéis la opción de poder aplazar a aquellos que estéis alquilando algún local de AENA, aplazar el pago del arrendamiento y sin intereses, ¿no? Todas estas ayudas son complementarias, no son excluyentes. Vale, me parece que esta es la última información. Bueno, comentar un poco algunas de las operaciones nuevas de carga, sí, que se me estaba olvidando. Chapman, que nos comentará él mismo un poco lo que están haciendo en Barcelona. Etihad Airways también comentar que parece ser que va a operar 2 mini freighters de 50 toneladas 2 veces por semana de Abu Dhabi a Barcelona. También DSV añade un vuelo Guangzhou-Barcelona, un 330, y una noticia que quizás tiene un poco de curioso también, que hay otro vuelo de Guangzhou a Ciudad Real. Y bueno, y hoy esta mañana veía otros vuelos que también están apareciendo, sobre todo en Madrid, nuevos, ¿no? Con lo cual, bueno, vemos bastante dinámica en este tema y lo trataremos un poco con los panelistas a ver cómo se puede aprovechar mejor. Vale, Javier, te doy paso a ti si te parece y nos cuentas un poco cuáles son las últimas cifras de este sector. Muy bien, gracias, Jaume. Pues como comentaba Jaume, a continuación os voy a dar actualizar algunas cifras y dar algunos datos nuevos con respecto a lo que vimos en el anterior seminario,
¿vale? Algunas cifras estadísticas. Vale, primero de todo, comenzamos con estadísticas que han salido muy recientemente de AENA al finalizar el mes de marzo. Aquí podemos ver, ¿no?, los 3 aeropuertos principales en carga aérea de la red AENA, el volumen de mercancías que han gestionado en este primer trimestre de 2020. Y aquí ya podemos ver, ¿no?, la bajada que ya se nota derivado de la crisis, ¿no?, este 2% menos en relación al trimestre de 2019, en el caso de Madrid, 11% Zaragoza y un 10% en Barcelona. Puede parecer que estas cifras no son demasiado negativas. ¿Por qué? Porque, bueno, los meses de enero y febrero aún la carga aérea funcionaba y de hecho estaba, es decir, teníamos toda la operativa montada y de hecho estaban superando las cifras del año anterior. Donde ha venido la caída es en el mes de marzo, que es justo cuando empezó toda la cancelación de vuelos y demás. Si nos centramos, como decía, en el mes de marzo y lo comparamos con marzo de 2019, aquí sí que vemos la importante caída de los 3 aeropuertos y en general de toda la red AENA, pero en el caso de Madrid, Zaragoza, Barcelona, pues vemos casi 27, 40 y 38%, una caída en picado de la carga que gestionan estos aeropuertos. Ahora, si nos centramos exclusivamente en vuelos charter, ¿vale? Aquí tenemos ese titular, es de la semana pasada, es decir, a día de hoy seguramente sean, bueno, seguro, mayor número de vuelos, pero tenemos este titular, ¿no? A fecha de la semana pasada, desde el 14 de marzo, la semana pasada, ya habíamos gestionado, o sea, habían producido más de 100 vuelos charter con material sanitario. Toda la red AENA, prefiero. Entonces, si ahora intentamos ver estas estadísticas charter a nivel de estadísticas que hemos podido extraer de AENA, ¿vale? Como repito, solo el mes de marzo, porque obviamente el mes de abril no está cerrado y no podemos tener estas estadísticas, pero si miramos el mes de marzo, pues aquí vemos, ¿no? Pues Madrid gestionó unas 3.000 toneladas en vuelos charter, que esto representa un 9% respecto al total de lo que gestiona el aeropuerto. En el caso de Zaragoza, pues también más o menos un 9% y Barcelona un 3%. Como decía antes, no aparecen grandes volúmenes comparado con todo lo que se ve en las noticias, ¿no?, de vuelos charters nuevos y demás, pero estamos hablando del mes de marzo, que en la gran mayoría de cargueros o de puentes aéreos, este puente aéreo de Iberia hacia Shanghái, Madrid-Shanghái, otros de DSV que han ido de Barcelona a Shanghái también, toda esta serie de puentes aéreos se han empezado a mover finales de marzo, principios de abril. Por tanto, sus estadísticas de tonelaje aún aquí no se ven reflejadas. Aquí hemos intentado poner algunas compañías, tanto de pasajeros como de carga pura, que han ido moviendo todo este tonelaje en vuelos charter, que os comentaba, ¿vale?, que son un poco las más habituales en estos aeropuertos. No obstante, sí que hay algunas otras que no son tan habituales y por eso las hemos separado, ¿no? Pues Java Airlines, la China, Volga, que tampoco es muy habitual en Madrid, en Zaragoza, Seaway, Flyter, y en el caso de Barcelona, pues Olympus y la Atlanta. Cargolux lo hemos puesto aquí en la parte de abajo, en el caso de Barcelona, porque sí que es verdad que antes sí que era más regular su presencia en Barcelona, pero últimamente ya no lo era tanto, ¿eh? Entonces, sí que ha gestionado últimamente algún vuelo, pero bueno, ya no es su presencia en Barcelona, ya no es tan habitual, por eso lo hemos puesto en esta parte de abajo. Si miramos, ya no en volumen de tonelaje, sino cuántos vuelos se han realizado con material sanitario, ¿no? Estas son estadísticas también de la semana pasada. A día de hoy seguramente haya más. Pero si miramos todo el mes de marzo e incluimos las 2 primeras semanas de abril, ya podemos ver, ¿no?, para que os hagáis una idea, en Madrid pues, se hicieron 32 vuelos con material sanitario, en el caso de Zaragoza 19 y Barcelona 27. ¿Vale? Que tenéis un poco la idea en cifras. Vale, a continuación hemos hablado de carga que ya se ha movido durante este trimestre. Ahora vamos a ver un poco un ejercicio similar al que hicimos en el anterior seminario. Vamos a ver el volumen de carga ofrecida, ¿no? ¿Cuál es la oferta de carga en este caso desde Barcelona? Y lo compararemos con el año anterior. Si miramos Asia-Pacífico, este es el mismo gráfico
que vimos en el anterior seminario. Entonces, aquí que tenemos. En la línea verde tenemos la carga, la capacidad de carga aérea que tenía el aeropuerto de Barcelona hacia Asia-Pacífico durante las diferentes semanas, desde febrero hasta agosto del año 2019, la línea verde. ¿Vale? Y vemos el contraste con lo que tenemos este año, ¿no? Producido pues, por todas las cancelaciones de vuelo que estamos oyendo continuamente en las noticias y en sitios, ¿no? Y veíamos este 93% de disminución de capacidad para ir a Asia-Pacífico en carga aérea, siempre hablamos. Por ejemplo, en el mes de abril y mayo veíamos a fecha de 30 de marzo, es decir, estos datos de la línea lila, línea rosa, son datos que extrajimos hace 3 semanas, ¿vale? Y obteníamos esta foto, un 93% de reducción. Pero ya adelantamos que realmente esta recuperación que se ve en mayo, esto no es real. ¿Por qué? Porque las aerolíneas se están centrando en cancelar los vuelos a corto plazo, ¿no? A un mes, mes y medio. Más allá, de momento mantienen su schedule, ¿no? su horario. Y ya adelantamos que estas líneas seguramente irían a peor, ¿no? Y esta forma de V que tenemos aquí, se iría transformando en una U, y una U que se irá ampliando y desplazando hacia la derecha, ¿no? Y es un poco el ejercicio que hemos hecho ahora. Volvemos a sacar estos datos a 21 de abril y la carga ofrecida que tenemos, la capacidad de carga desde Barcelona hacia Asia-Pacífico, pues ya vemos que si miramos abril y mayo es un 100%, es decir, cero oferta, siempre considerando vuelos regulares, vuelos regulares, tanto de pasajeros como de carga. No estamos contando los charters que seguramente después nos explicarán desde Chapman Freeport y otros charters que hay, ¿no? Pero fijándonos en vuelos regulares, vemos esta reducción del 100% en el caso de Asia-Pacífico, es decir, no hay oferta desde abril a mayo. Si hacemos este mismo ejercicio en otras regiones, como puede ser Norteamérica, pues aquí sí que se ve incluso más la diferencia, ¿no? Hace 3 semanas teníamos este 48% de reducción, es la línea, que era una V clarísima, pues esta V, con los datos de ayer, ha pasado a ser más o menos una U y muchísimo más desplazada hacia la derecha, ¿no? Seguramente conforme vayamos adelantando las semanas, esta U se irá ensanchando y, bueno, no se verá una recuperación tan abrupta como parecía, pero que ya sabíamos que era una recuperación teórica, no era real. Y por último, el Oriente Medio, también nos quería poner. En este caso sí que es destacable. Bueno, pasamos de 58 que veíamos hace 3 semanas a 1,80. Aquí ya no nos acercamos tanto al 100% de reducción. ¿Por qué? Porque en este caso sí que a Oriente Medio sí que tenemos cargueros, que se mantiene su operativa. Si no recuerdo mal, Emirates continúa operando en Dubái y Barcelona. Y ya no estoy seguro si Turkish también hace el Istanbul-Barcelona con carga, pero bueno, en cualquier caso, esta línea amarilla que veis aquí no está a cero pues, porque aún esos vuelos cargueros sí que se están manteniendo en el caso de Oriente Medio. Por último, que me gustaría comentar, un tema que salió también hace 3 semanas en el anterior seminario, en base a una de vuestras preguntas. Nos comentasteis, ¿tenéis idea más o menos de cuánto han subido los fletes aéreos para determinadas rutas con Europa y demás? Pues en ese momento no teníamos, sí que dimos algún dato, pero no teníamos una presentación como tal. Hemos querido mostrarla. Estos son datos, sí que también os pido disculpas porque no son datos actualizados a esta semana, son datos, de hecho, solo os puede tener acceso a datos de hace un mes, pero bueno, creo que es suficientemente valiosa la información como para ver esa tendencia al alza que se empezó a ver desde mitad a finales de febrero hasta mitad de marzo, ¿no? Y seguramente, luego nos lo explicarán los ponentes invitados, seguramente esta línea ha ido creciendo o no, pero bueno, después seguramente la tendencia ya ha ido a peor. Pues aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el promedio de un flete de Shanghái a Europa a día de 16 de marzo había crecido un 37% con respecto al mes anterior, ¿no? En el caso de Hong Kong Europa, pues teníamos este 14%, ¿no? Se ve un ligero incremento. Aquí hemos querido añadir unas nuevas estadísticas, ya no con China, porque sí que algunos de vosotros nos habéis comentado que con China más o menos los precios quizás ya se habían estabilizado, sobre todo por toda esta cantidad de cargueros nuevos no regulares que se están lanzando. Pero claro, ¿qué pasa con otras destinaciones, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Estados Unidos? Lo habéis dicho, claro, es que ahora con Estados Unidos hay 0 vuelos. Es que tener en cuenta que Barcelona era muy fuerte en su conectividad con Estados Unidos y Norteamérica. A día de hoy la conectividad es 0.
Por tanto, toda esa carga que se podía meter en bodegas de esos aviones de pasajeros no existe. Solo existen posibles cargueros que haya, por eso, o charters regulares, creo que no hay ninguno. Por tanto, en el caso de Barcelona, aquí no hemos podido tener datos de Barcelona, pero porque os hagáis una idea, si miramos la ruta Frankfurt-Seattle o London Heathrow-Seattle, pues aquí vemos también cómo los precios desde mitad de febrero a mitad de marzo pues han crecido exponencialmente, ¿no? Un 82% en el primer caso y un 52% en el segundo, y seguramente a día de hoy estas cifras sean incluso peores. Vale. Por mi parte, acabo y pasamos con nuestros invitados. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu presentación. Muchos datos interesantes. El tema de precios parece bastante espectacular, lo que están experimentando ahora mismo los que estamos trabajando este sector. Bueno, quisiera presentar, tengo aquí conmigo a Sergio Núñez, Núñez Cacho, de Chapman Freeborn. Y bueno, nos gustaría, yo creo que la primera pregunta que tendríamos que preguntarte un poco, que es, aunque haya muchos que quizás ya te conozcan o conozcan tu empresa, explícanos un poco en qué consiste vuestra labor de mediación dentro del sector aéreo. Y por qué piensas que quizás esta labor que hacéis ahora mismo es especialmente importante. Hola, buenos días, Jaume, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues realmente, sí, nos conocen en el sector, no el gran público, pero vamos, el sector de la carga aérea en España y en el mundo nos conocen desde hace muchos años. En España llevamos 27 años, en todo el mundo 47 y bueno, yo llevo 25, 26 casi, o sea que soy bastante conocido, creo. Pues realmente nuestra labor es mediador, pero fletador más que nada. O sea, mediamos de las compañías aéreas, organizamos vuelos para los clientes, tanto transitarios, clientes finales, y nos dedicamos prácticamente a todo tipo de aviación, aviones de pasajeros, de carga, pero vamos, nuestra especialidad es cargueros puros. Fletamos aviones de todo tipo, pero sobre todo cargueros. ¿Y cómo ha cambiado esta actividad que hacíais normalmente a una situación como la que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, realmente no voy a decir que es como siempre, pero vamos, esto es nuestro trabajo más o menos incrementado, evidentemente, porque la situación es caótica a nivel mundial. Desde China hay vuelos ahora a prácticamente todos los países del mundo con material sanitario y bueno, realmente lo que está pasando es que el flujo se ha incrementado exponencialmente y es más trabajo, pero vamos, es prácticamente el mismo que hacemos normalmente en el día a día. Explícanos un poco cómo se monta una operación de carga, un poco para entender un poco cómo lo estáis cuando tenéis que fletar un carguero. ¿Quién es vuestro principal cliente, el que quiere fletar ese avión? Y cómo procedéis un poco a organizar toda esa operación y hasta qué punto el cliente final, digamos, se puede despreocupar. ¿Dónde está la labor del transitario en medio ahí? ¿O sí que estáis trabajando más en general con el cliente final? El tema de precios, un poco cómo negociáis esos precios y cómo los traspasáis, evidentemente, al cliente final. Díganos un poco cómo montáis este tipo de operaciones. Pues la casuística es complicada, es muy grande, pero vamos, en principio nuestros clientes, el 90% diría yo que son transitarios. Entonces partimos de la base de que, bueno, son especialistas en carga aérea, con lo cual tenemos ese tema bastante controlado, porque si nos ponemos a organizar una operación de estas con empresas que no se dedican al tema de carga aérea, se nos complica, con lo cual siempre, aunque tengamos algunas operaciones a través de clientes finales, siempre involucramos a agentes de carga para gestionar toda la operativa
de aduanas, de handlings, de todo tipo que se nos escapa a nosotros. O sea, nosotros ponemos todo ese conjunto de empresas en el sistema, esa cadena, y nosotros nuestro know-how número uno es contratar aviones. Entonces, contratamos el avión, pero también organizamos toda la estructura que hay, que tiene adjunta, y ofrecemos todo el paquete al cliente final. Entonces, nuestro principal know-how es el avión. O sea, lo demás podemos subcontratarlo, pero el tema de contratar aviones es nuestra principal función. Y a nivel de precios, ¿en qué medida ha cambiado radicalmente esta situación? Veíamos algunas tarifas que, por supuesto, no son las tarifas de contratar un avión, ¿no? Pero me imagino que obviamente es consecuencia también de alguna de la falta de oferta regular que vemos en el mercado ahora mismo, ¿no? ¿Cómo habéis experimentado? ¿Hay algunas regiones donde sea especialmente difícil encontrar alternativas, algunas que sea especialmente fácil? Sí, claro, porque realmente el problema es que los precios han subido porque no hay capacidad, entonces no hay aviones, entonces la oferta-demanda pues, está haciendo que sea muy difícil contratar aviones. La suerte que tienen empresas como Chapman u otras es que trabajamos todo el año con las compañías de todo tipo, con lo cual hemos tenido facilidad para conseguir aviones y bloquearlos y utilizarlos para nuestros clientes. Por ejemplo, si ahora vamos a hacer un vuelo, un 747, te pongo un ejemplo, desde Hong Kong o Shanghái a España, pues estamos hablando de el coste puede ser sobre $1 millón, cuando hace 2 meses eran 300, 400 mil dólares. La suerte que nosotros estamos más o menos, porque es nuestro trabajo, es que hemos conseguido aviones a costes más normales o un poco incrementados, pero no del triple como estamos ahora viendo en el mercado. Con lo cual nuestros clientes se están beneficiando o se han beneficiado sobre todo los que han montado con nosotros unos puentes aéreos que los precios ya vienen desde el principio. No, si ponemos a buscar ahora las opciones, estaríamos hablando de multiplicación por 3 de los precios. ¿Y hay alguna región que sea especialmente fácil o especialmente difícil para montar operaciones? Pues justo, buena pregunta, porque el país más complicado para hacer operaciones charter solamente es China, y en este caso, pues la aluvión que hay de aviones de todo el mundo en todos los aeropuertos de China lo hace más complicado aún. De hecho, donde está casi toda la carga concentrada es en la zona de Shanghái, y nosotros nos hemos dedicado a utilizar el aeropuerto de Hong Kong, que más o menos está saliendo las cosas más o menos bien, pero en Shanghái hay retrasos de muchos días para sacar aviones porque hay un colapso de carga increíble. Y con Estados Unidos también hay demanda de cargueros para fletar a Estados Unidos. Desde China, sí, desde China, desde que Estados Unidos ha empezado a exportar. España, Estados Unidos. Bueno, desde España a Estados Unidos de momento está parado porque, claro, no tenemos industria, no tenemos exportación, pero en cuanto se empiece la industria a producir en España, vamos a tener un problema de capacidad porque, claro, no van a operar aviones de pasajeros en tiempo prudencial corto, entonces tendremos un problema de capacidad. Y en cuanto a lo que es Barcelona, ¿piensas que Barcelona quizás tenga algún tipo especial de ventaja sobre todo en estas circunstancias ahora mismo, ¿no? Como aeropuerto para montar este tipo de operaciones charter cargueras? Pues en Barcelona, nosotros cuando hemos empezado a plantear la operación más importante que estamos haciendo, que es un puente aéreo Hong Kong-Barcelona, se eligió Barcelona porque, bueno, es carga que va a todas las comunidades, a toda España, pero se organizó en Barcelona porque los vuelos desde Hong Kong para España ya vienen las tripulaciones bastante limitadas, el tiempo de vuelo, el menor en España es a Barcelona. Entonces, por eso se ha hecho desde aquí hasta aquí, y entonces desde aquí ya el cliente pues distribuye al resto de España.
incluso a Palma de Mallorca, en barco o en aviones más pequeños, o a Canarias también, pero se hace en Barcelona por eso. Entonces, la facilidad del sitio más cercano y logísticamente tenemos todo el aeropuerto a nuestro servicio, tenemos almacenes, tenemos toda la operativa montada aquí, con lo cual, en lugar de ir gastando recursos yendo a otros sitios y tiempo de vuelo y más costes, se hace todo punto a punto, con lo cual de ahí se distribuye y se regionaliza mejor la operativa. Pasamos a la siguiente pregunta, si quieres, Javier. Pues un poco creo que estabas tú comentando eso, ¿no? La situación que tenemos ahora mismo donde no hay vuelos intercontinentales. ¿En qué medida estas operaciones charter que estáis realizando actualmente, cuando se normalice un poco esta situación y la industria empiece a demandar tanto flujos de importación como de exportación, crees que es factible mantener alguno de estos vuelos charter o montar alguno nuevo? ¿Y cómo ves la situación, especialmente para Barcelona? Pues es evidente que sí, que lo que hemos dicho antes, que va a haber un problema de capacidad en el corto plazo y nosotros, claro, estamos dispuestos siempre y planificando operaciones que podemos incluso hacer regulares, que es lo que habría que intentar desde Barcelona para no tener que seguir haciendo el transporte de carga otra vez a Centro Europa en camión, y tenemos una oportunidad para hacerlo desde aquí en el corto plazo, porque hasta dentro de unos meses no veo que vayan a volar los aviones de pasajeros desde España o desde muchos puntos de Europa. Y si hay algún transitario que quizá nos esté escuchando, etcétera, que diga, bueno, pues a mí me interesaría tener obviamente pues una ruta con Hong Kong o con algún hub crítico en algún sitio, pero quizá obviamente no se ven en esa capacidad de compra de obviamente fletar un avión entero. ¿Qué recomendación le podrías dar a la hora de colaborar en el sentido de generar esa demanda, quizá de forma conjunta entre todo el sector industrial, ¿no? Sí, buena pregunta. Evidentemente que habría que tener una carga base, pero con una carga base se pueden organizar vuelos cargueros a Estados Unidos, por ejemplo, o a Asia, por lo menos una vez o dos a la semana. Sobre todo teniendo confirmada una carga base. Luego desde ahí se puede vender por kilo o se puede hacer una operación con Block Space Agreements o de algún tipo. Pero hay que intentar conseguir una base regular. Si no, los precios se encarecen. Y cuando hablamos de esa carga base, según lo que tengo entendido yo, un poco sin ser experto, ¿de qué porcentaje de capacidad de esa bodega hablamos? ¿Quizá de un 50% o de un 20%? ¿O depende del avión? ¿Cómo podríamos saber un poco de qué tonelaje estaríamos hablando, ¿no? Mínimo? Sí, partiendo de la base que, por ejemplo, para hacer vuelos, por ejemplo, a Estados Unidos o a Asia, tenemos que coger aviones de gran capacidad wide bodies, 747, si el peso van a ser 100.000 kilos, prácticamente, pues lo que tú dices, 50% mínimo, o bueno, un 40% ya se puede organizar. Y Chapman podría hacerse cargo a lo mejor de la carga de vuelta con nuestra oficina de Estados Unidos a Europa, a España de vuelta, o hacer una vía Frankfurt o vía Lieja a vuelta. Pero sí, un 40%, 50% puede ser una cosa aceptable. ¿Y hablamos del flujo de exportación o hablamos de importación? Sí, sobre todo la exportación, porque de importación realmente se puede hacer vía Han o Lieja, pero yo creo que es más importante la exportación y hacerla desde aquí directamente. Muy bien. Bueno, pues muy bien. Invito a cualquier persona que esté aquí de asistente que quiera lanzar alguna pregunta a Sergio, pues ahora sería el momento, ya que nos ha pedido que quizás tenga que marchar un poquito antes de terminar totalmente con el debate. No sé si ya tenemos alguna pregunta, Javier.
No, de momento no. Creo que Luis Martínez de Emirates está intentando escribir, pero aún no ha llegado. Ha saludado, pero aún no tendríamos. Vale, Sergio, te pediríamos que te quedases un poquito más. Si nos sale alguna pregunta, te la hacemos. En todo caso, pues no será mucho más tiempo. ¿Vale? Vale, perfecto. Sí, sí, un placer. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Yo creo que ha sido muy interesante. Entonces, muchas gracias por participar. Y pasamos ahora al siguiente panelista, Manuel Galindo. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Manuel. A vosotros. Primero de todo, quisiera que yo creo que más que yo aventurarme en explicar quiénes sois, aunque muchos ya seguro que os conocen, explícanos tú un poco tu empresa, qué hacéis y en particular, y como sabes, lo que nos interesa sobre todo es un poco la parte de precios y qué servicios, en qué medida vosotros estáis colaborando con las compañías aéreas para hacer todo este mundo de los precios un poco más transparente y más accesible a todo el mundo. Sí. Bueno, muchos de los asistentes ya nos conocerán. WebCargo es una plataforma online con la idea de que sea más fácil la comunicación entre aerolíneas, GSAs y transitarios IATA, con la idea de que tanto aerolíneas como GSAs puedan transmitir de forma rápida tarifas desde un origen a un destino. Y por otro lado, y muy importante también, cualquier noticia relacionada con la operativa, ¿no? Y hoy en día muy importante. A nivel de WebCargo trabaja en 90 países, con más de alrededor de 2.000 freight forwarders. Más que nada para ver un poquito el tamaño, tenemos alrededor de 20.000 usuarios únicos al mes, más o menos alrededor de 1 millón de búsquedas al mes para tarifas aéreas, ¿no? Y sí que después explicaré que justamente cómo ha caído, ¿no?, el número de búsquedas de 1 millón al mes a casi unas 250.000, 350.000 que habrá este mes, ¿no? Comparado con marzo, indica, bueno, febrero y marzo, y indica un poquito cuál es la situación actual del mercado. Durante 12 años hemos trabajado con lo que se llaman tarifas estáticas, que son tarifas de verano, invierno, promociones y contratos, ¿no?, para cada uno de nuestros clientes, obviamente los contratos en una base de datos propia de cada uno de ellos. Y a día de hoy lo que estamos trabajando con la mayoría de aerolíneas y también con algunos GSAs es en la posibilidad de empezar a dar tarifas en tiempo real y capacidad en tiempo real, ¿no? Y justamente este sistema que ahora está funcionando con compañías como Air France-KLM, como Lufthansa, como IAG, Etihad, permiten a los freight forwarders en pocos segundos el saber qué día tiene capacidad a ese destino, esas aerolíneas, y a qué precio. Por lo tanto, creo que en este momento da una transparencia y estamos viendo que muchísimas aerolíneas, pues lo explicaré, nos están llamando justamente para ver cómo digitalizarse, ¿no? Porque se encuentran en este momento que no tienen capacidad muchas veces para transmitir toda esta información en tiempo real, ¿no? Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta, Javier. Y bueno, nos comentabas un poco estos cambios drásticos en el número de búsquedas. En cuanto a las aerolíneas, que nos decías un poco que bueno, se están mejorando mucho la forma en ofrecer precios en tiempo real, pero ¿de qué forma crees que esto realmente es manejable desde el punto de vista del transitario, ¿no? que es el principal cliente, ¿no? Porque, digamos, en un mar de compañías donde obviamente algunas trabajan en tiempo real y otros no, estamos en una situación muy mixta, ¿no? Y si comparamos quizás esto con lo que vemos en general en el mundo del pasaje, ¿no?
que incluso, bueno, pues por analogía, digamos que una gran empresa que tenga, o una agencia de viajes que tenga un gran volumen de ventas, pues tiene incluso aunque sea un precio real, tiene una tarifa negociada, ¿no? Y por tanto tiene un descuento en la tarifa, aunque sea un precio spot, ¿no? Entonces, ¿de qué forma ves que este mundo se está transformando y cómo ves que podemos quizás mejorar un poco la gestión que está haciendo el transitario? Porque al final tiene que traspasar eso a su cliente final y no es muy fácil tomar decisiones tan rápidamente. Sí, obviamente hablando de contratos, la mayoría de contratos que podían tener un transitario con una aerolínea, pues han sido cancelados, pero en su mayoría, pero debido a la situación, ¿no? No es lo mismo tener un contrato con una aerolínea que vuele 3 veces al día desde Barcelona o desde Madrid o desde cualquier otro aeropuerto, que dejar de volar y que solo tenga un vuelo desde Europa, ¿no? Por lo tanto, obviamente esto ha cambiado muchísimo todas las negociaciones previas a la crisis. Obviamente ha habido bastantes fluctuaciones significativas en precios ofrecidos por las aerolíneas. Las variaciones se deben sobre todo a la caída de la oferta. Algunos comentan que es alrededor de un 70% globalmente, otros un 50%, pero obviamente es una caída bastante drástica de la capacidad disponible a nivel global. Y todo esto, bueno, obviamente viene dado a las restricciones de pasaje, ¿no? Lo que hacen que entendamos que la carga aérea para las aerolíneas, pues bueno, es una segunda vía de ingresos, pero no la principal, ¿no? Para ellos lo principal para poner un vuelo, sobre todo, es que el load factor de pasaje sea superior a un 70 o un 80% como mínimo. En el otro lado, pese a estar casi, yo creo que más de 2.000 millones de personas confinadas en el mundo, con distintos grados, y ver, bueno, empresas como automoción o retailer, que normalmente, sobre todo fashion, tienen una gran demanda, ¿no? de carga aérea. Pese a perder esto, seguimos teniendo una gran demanda, sobre todo a nivel mundial, sobre todo por embarques sanitarios, ¿no? Y que casi vemos que son bastante difíciles de digerir por el mercado. Y al final, un poquito como siempre, si hay falta de oferta y encima los clientes tienen urgencia, sobre todo los países, para poder enviar estas mercancías, pues bueno, una subida de precios es lo que va a ocurrir. En el caso de tarifario, bueno, nosotros lo que sí que vemos es un poquito de estabilización en lo que es Europa, precios bastante más caros de los que había anteriormente, obviamente, pero sí que más estables. Podemos decir que igual hace un par o 3 semanas habían más picos, ¿no? Y depende del día, podían ser mucho más altos o mucho más bajos, pero los precios más estables. Y lo que sí que vemos es que no hay una estabilización en China y los precios siguen bastante altos, sobre todo importación desde Asia y sobre todo China a Europa. Por otro lado, también creo que nos vamos a encontrar, y aquí es uno de los puntos que estamos trabajando en WebCargo, sobre todo para tener más conexiones con GCAs de aerolíneas, en una manera totalmente distinta de trabajar por parte de nuestra industria, tal vez volviendo a años de 2005 o 2002, cuando era más común tener un camión, ¿no? De Barcelona a Frankfurt o de Barcelona a Charles de Gaulle. Creo que como mínimo durante los próximos 9 meses creo que va a ser una de las operativas más comunes, el enviar la mercancía vía camión a distintos puntos de Europa, porque las aerolíneas primero no van a volver de forma masiva, sino van a ir volviendo de manera gradual. Y tengo la sensación de que por desgracia, los primeros aeropuertos a los que van a volar van a ser Ámsterdam o Heathrow, y a partir de ahí utilizar como hubs. Esto lo que va a hacer es que parte de la oferta se vaya moviendo en distintos aeropuertos de Europa, ¿no? Y por lo tanto el camión coja una parte, podríamos decir, más importante. Seguramente que igual para envíos a Sudamérica, posiblemente igual Barcelona y Madrid se van a convertir en
en hubs también, ¿no? de Europa, y que hayan menos vuelos desde otros aeropuertos. Pero sí que vamos a ver más camiones yendo hacia los distintos aeropuertos de Europa, y esto también lo que nos va a influir es en unos transit times más altos. Y por último, relacionado también a los cambios drásticos que podemos ver, sí que entendiendo un poquito, sobre todo viendo ahora un poco todos los schedules que tenemos en la plataforma de WebCargo, que son ínfimos a nivel Europa, viendo que no va a haber una vuelta real de todos los vuelos de las aerolíneas, y que posiblemente fashion y automoción estén abriendo en alrededor 2-3 semanas, sí que nos podemos encontrar en una verdadera peak season. No tengo una bola de cristal, pero me da la sensación que puede ser incluso más fuerte que la vivida hace 2 años, durante finales de mayo y junio, de la que tuvimos hace 2 inviernos, si no recuerdo mal, sobre todo por la quiebra de alguna naviera que hizo sobre todo que pasase más presión, ¿no? Y por otro lado también veo que los puertos están casi en punto de saturación, por lo tanto eso también puede poner más presión hacia la carga aérea, ¿no? Sí que veo sobre todo unos meses en los cuales va a haber problemas para poder encontrar suficiente capacidad, y de alguna manera intentaremos a través de WebCargo intentar tener más conexiones, sobre todo con aquellas aerolíneas que no podemos tener conexiones, muchísima comunicación para poder avisar a los clientes, intentar mantener la información lo más actualizada posible, con promociones diarias o semanales, para que el cliente pueda tener la información más actualizada. Muy bien. Muchas gracias. Y algunos transitarios nos indican, un poco a raíz de lo que estabas comentando, ¿no? Y precisamente hablábamos de la dificultad con algunos de ellos recientemente, cuando estábamos preparando esta sesión, que tienen, especialmente, inclusive aquellos que tienen quizá vuestro servicio contratado o otro, ¿no? De la dificultad que, claro, este servicio que vosotros dais de informativo tiene un ámbito de aplicación ahora limitado, porque, claro, las operaciones que están montando pues son muy laboriosas, muchísimos aspectos, pero también en el aspecto precio, ¿no? Significa que tienen que seguir haciendo muchísimos emails, muchísimas llamadas. ¿Se os ocurre o estáis trabajando en alguna medida que les permita a los transitarios, para este periodo en concreto, donde tienen que hacer muchas gestiones muy manuales, alguna solución adicional, aunque sea temporal, que les pueda ayudar? Sí, estamos trabajando en ello. De hecho, bueno, es lo que decía antes, ¿no? Bastantes aerolíneas, la gran mayoría siguen trabajando con tarifas que se llaman Summer Winter, promos y contratos con duración de 1 a 6 meses, de media, más o menos. Y obviamente estas tarifas no son las correctas a día de hoy para trabajar, ¿no? Con ello lo que estamos tomando son 2 medidas. Una es la creación, que en principio se lanzará de forma definitiva esta semana, de una aplicación que le llamamos Cards, que es la posibilidad de que podamos comparar en tiempo real todo lo que sería tarifa estática con tarifa dinámica, sobre todo para saber aquellas aerolíneas que vuelan, ¿vale? Por otro lado también tener, como he dicho, más comunicación con las aerolíneas y que esas que no puedan trabajar con precios dinámicos, para poder intentar mantener las tarifas lo más actualizadas posibles. Pero obviamente incluso las propias aerolíneas muchas veces, si tienen algunos sistemas antiguos, es difícil para ellos justamente el poder dar precios en tiempo real, ¿no? Porque tienen que realizar los cálculos. Y segundo, también tenemos que pensar que no es lo mismo volar con un avión freighter
completo, ¿no? Como podrían ser muchas aerolíneas como Air France, KLM, que tienen freighters, o Lufthansa o Etihad, que cuando estás volando con un vuelo de pasaje, ¿no? Si vuelas con un vuelo de pasaje como carguero, lo que tenemos que entender es que la presión inclusive para los departamentos de carga de estas aerolíneas es mucho mayor, ¿no? Porque tienen que asegurarse que esos vuelos, como mínimo, no pierden dinero, ¿no? Por lo tanto, tiene un trabajo bastante laborioso el poder dar esos precios. Por lo tanto, bueno, lo que esperamos, uno, es más comunicación. Segunda, como he dicho, el sistema de cards que va a poder dar de forma rápida y directa información sobre las aerolíneas con las cuales sí tenemos conexión y que de alguna manera puedan comparar toda esta información. Y sobre todo después lo que también hemos trabajado es en notificaciones para cada una de las aerolíneas. Porque una vez tú estés viendo tarifas de X aerolínea para X origen, X destino, que pueda haber algún tipo de notificación de los días de vuelo o de algún tipo de notificación de operativa, ¿no? De alguna manera intentar ayudar en lo máximo posible a nuestros clientes. Pero obviamente son tiempos difíciles y con aerolíneas muchas que igual no tienen un correcto sistema de Revenue Management System o no lo tienen suficientemente digitalizado. Es bastante complicado el incluso para ellos muchas veces el mantener actualizado todas las tarifas. Muchas gracias. Si había otra pregunta. Bueno, creo que esta ya la has contestado un poco, ¿no? El tema de Revenue Management no sé si quieres añadir alguna otra cosa. En cuanto a lo que estén haciendo las compañías es para gestionar un poco sí. el Revenue Management de carga, ¿no? Digamos que es el... Sí, recibí un meme al principio justamente del COVID que decía que cuál era, quién era el líder en tu empresa para la digitalización, y salían distintas opciones, CTO, CEO, CFO, ¿no? Y al último salía el COVID-19 y bueno, y tiene bastante razón, ¿no? Al final, en muchas aerolíneas sobre todo se están dando cuenta que necesitan tener sistemas de revenue management más avanzados en los cuales dependiendo de los parámetros que se les pueda ofrecer directamente, el sistema pueda crear precios que sean, por una parte, como he dicho, rentables y por otra parte que sean atractivos de cara al mercado. Sí estamos encontrando muchísimas comunicaciones con muchas aerolíneas para poder trabajar en este tipo de sistemas, lo que son buenas noticias, pero la verdad es que en la mayoría de aerolíneas los sistemas son antiguos y se necesita una renovación. De hecho, hace 6-7 meses firmamos un contrato, por ejemplo, con United Airlines para ayudarles a digitalizar todos sus sistemas y la verdad es que ha sido un trabajo bastante complejo, ¿no? Sobre todo por muchísimos sistemas que tienen distintos, que se tienen que comunicar, sistemas igual muy antiguos, sistemas más nuevos. Por lo tanto, bueno, tienen un poquito de caos, ¿no? Y hay que poner un poco de orden en ese caos. Intentar sacar una plataforma por encima de estas, ¿no? Que intente ordenar toda esa información y poder dar información más fácil y más rápida y más transparente al transitario, sobre todo en estos momentos en los cuales para el transitario creo que muchas veces más importante que el precio es saber quién tiene capacidad, ¿no? a cierto destino. Totalmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta específica para Manuel, la podemos pedir ahora, no sé si es el caso. Sí, tenemos alguna. Para Manuel, nos dice Albert Mora, ¿para cuándo una plataforma similar pero enfocada a vuelos charters? ¿Complicado o imposible? No complicado, es que nunca, realmente no es una opción que la habíamos planteado, porque siempre los vuelos charter eran como una opción más ad hoc para momentos puntuales, ¿no? Pero justamente en la actual situación es una pregunta que nos estamos planteando. Y la idea es más igual cómo crear este sistema, ¿no? Y cómo poder hacer, ¿no? Pues que
que Chapman o otras compañías, por decir unas, nos puedan proveer de esos precios, sabiendo que justamente ahora mismo todos los precios son muy variables y básicamente que los precios de los freighters de los charters se han disparado, ¿no? Completamente. Pero sí es una opción que la tenemos en la mesa. ¿Tenemos alguna otra pregunta? O para Sergio, no sé si también tenemos alguna pregunta para Sergio. Sí, para Sergio también tenemos, si queréis empezamos tenemos un par para Sergio. Hola. Hola, Sergio. Bueno, primero un comentario que nos hacía Luis Martínez de Gener, que nos decía, a raíz de lo que comentaba Sergio, decía, las compañías americanas están volando en el norte de Europa, pero en España no vuelan por la situación del COVID. Bueno, pues simplemente supongo confirmar un poco lo que comenta Luis de Gener. Correcto, sí. Vale, pregunta de Alex Peiro de Liberty Cargo. El puente aéreo Hong Kong-Barcelona de Chapman, ¿por cuánto tiempo se va a mantener? Pues es que de momento el mes de mayo también está confirmado. Hacemos 3 757 cada semana y 2 747, más o menos unos 2.000 metros cúbicos. Pero este puente aéreo es para un cliente específico que el avión lo gestionan ellos, toda la carga es suya. Pero bueno, seguimos haciendo, también en Madrid estamos haciendo otro puente aéreo con otros aviones, con Airbus 330 de pasajeros, con carga arriba en las bodegas. O sea que bueno, de momento seguimos mayo y casi seguro que junio también. Muy bien. Vale, también tenemos una pregunta para Sergio de Antonio Barba, de DGM. Un segundo. ¿Cómo es la comercialización de los vuelos charter? Se refiere a cuando se tiene una carga base, pero queda un 60% por comercializar, ¿vale? En especial con la información dada de la colaboración con los agentes transitorios. Es decir, bueno, ¿cómo se comercializa un vuelo charter que solo tienes pues ese 40% de carga asegurada, ¿no? Vale, sí, podríamos hacer un split charter o a través de un GSA que gestione el espacio de las bodegas. Podemos llegar a acuerdos con un GSA para que gestione ese espacio para los transitorios. Vale, muy bien. A ver que mira alguna más. Aquí tenemos una de Jordi Camderros. No indica para quién, pero bueno, la lanzo ya. O Jaume, quizás esperamos a que hable Francisco. No, no puedes preguntar ya y si vemos después, si Francisco quiere complementarlo ya. Vale. Jordi Camderros nos pregunta: ¿el transporte de carga en la cabina de aviones de pasaje representa cierta dificultad para cargarlo y descargarlo, así como medios adicionales, ¿no? ¿Qué volumen representan estas operaciones y durante cuánto tiempo se esperan que se alarguen en el tiempo, ¿no? Ya que normalmente es carga ligera o sanitaria? Bueno, pues la experiencia que tenemos nosotros es que ahora mismo cada vez hay más problemas para conseguir cargueros y ya las compañías de pasajeros de white bodies, incluso más pequeños, están ya ofreciendo las posibilidades de espacio de las bodegas en las planchas de la bodega y arriba también en la cabina de pasajeros. En concreto, en España, la primera compañía que lo va a hacer con nosotros, que estamos ahora mismo, el avión está aterrizado hace una hora en Shanghái, es Wamos Air con Airbus 330. Entonces, la capacidad, pongamos que abajo son 8 planchas, unos 100 metros cúbicos, y arriba, con la carga ligera de sanitaria, pues de las mascarillas y demás, unos 60 metros cúbicos, 70. O sea, calculo que unos 170 metros, 160 pueden meterse en el avión. Que la capacidad 100 abajo y unos 80 arriba. Vale, muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien, pues si no hay más preguntas de momento, pues muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Te liberamos ya. No os preocupéis, ya, yo sigo aquí. Sí. Y Manuel, si puedes, por si saliese alguna pregunta más. Sí, sin problema. Muchas gracias. Pues ahora damos la bienvenida a Francisco. Buenos días, Francisco, ¿estás con nosotros?
Buenos días, Jauma. Estoy con ustedes. Buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y dedicarnos tu tiempo. Nos gustaría un poco que, en primer lugar, nos comentases un poco cuáles son, desde que te vimos la última vez, cuáles son las principales dificultades que tenemos ahora mismo en la carga aérea a nivel concreto de España o de Europa y cómo ves tú los principales retos que tenemos ahora mismo. Bueno, mira, básicamente yo creo que lo que voy a decir va a complementar un poco lo que ha dicho Manel y Sergio, pero bueno, yo aporto la visión nuestra y de lo que desde nuestro lado estamos haciendo. Tengamos en cuenta que históricamente la carga aérea en Belis, en vuelos de pasaje, siempre ha representado más o menos un 50% del tráfico global, ¿sí? Y que de repente, hace unas pocas semanas, esa capacidad ha desaparecido por completo por las restricciones en los vuelos de pasajes. El gran problema, aquí sobre todo y en gran parte del mundo, como han dicho antes, es la falta de capacidad. ¿Vale? Ese es el principal tema que hoy por hoy estamos intentando atacar y solventar. Algunas empresas, algunas líneas cargueras con freighters han intentado o están intentando aumentar la capacidad con aeronaves que tenían paradas. Eso sobre todo por la baja del precio del combustible. Esas aeronaves que antes o que hasta ahora no estaban volando por ser un poco más antiguas e ineficientes desde el punto de vista del combustible. Ahora al bajar el precio del combustible las están volviendo a volar. Eso está aumentando un poco, solo muy poco, la capacidad en freighters, pero que evidentemente no llega a cubrir toda la demanda que hay existente en el mercado. Teniendo en cuenta que también de repente, de la noche a la mañana, la demanda de carga tradicional aérea ha bajado aproximadamente, según nuestros datos, un 30%. Cuando hablo de carga tradicional me refiero a electronics, automoción, high value o retail, ¿sí? Pero que se ha visto compensado en cierta forma por los envíos desesperadamente urgentes de material sanitario. Eso ha llevado un poco a que pase lo que antes Sergio y Manel han dicho, el aumento de precios en las tarifas de fletes internacionales. Es decir, la falta de capacidad implica directamente aumento de precios. Ahora bien, esa es la situación actual, pero sobre todo en países europeos como España e Italia, que han sido los más, bueno, que son todavía los más afectados por la crisis del virus y los cuales tenemos una restricción absoluta de vuelos, salvo para los vuelos charters o cargueros, como queramos llamarlos, con material sanitario, ¿sí? Ahora bien, el otro problema que hay ligado a la capacidad es también la gran cantidad de vuelos, de aeronaves, de aviones que están siendo aparcados y que están ocupando prácticamente hasta las runways de los aeropuertos. Pero ¿cuál es el problema de tenerlos aparcados? Además de tenerlos inoperativos, obviamente, es que a pesar de que están aparcados, necesitan un mantenimiento esos aviones. No puedes dejarlos ahí
un mes, 2 meses sin atención. Esas aeronaves necesitan un mantenimiento. Y en algunos aeropuertos lo que se está notando es que es la falta de personal y equipamientos, de tierra para llevar a cabo un mantenimiento periódico, casi diario o semanal, de esas aeronaves que están aparcadas. Ahora bien, teniendo en cuenta el panorama que hay, que esto no va a solucionarse en 2 días, ni en una semana, ni en un mes, muchas líneas aéreas, para compensar un poco la falta de capacidad que hay de carga aérea a nivel global y para compensar, digamos, la situación financiera que hay, porque hoy por hoy el objetivo que tienen todas las líneas aéreas es sobrevivir financieramente. Eso está clarísimo. Están ofreciendo sus vuelos, que no son freighters, vuelos o aeronaves de pasaje, para hacer carga. Tanto nosotros, dime. Pero un segundo, ¿tenemos algún ejemplo en España de alguna compañía que ya que esté utilizando, aparte de la de Vamos que comentaba Sergio, que estén adaptando sus aviones para hacer carga? Bueno, el tema es, mira, nosotros hemos estado hablando con la autoridad europea respecto a esto, porque tanto nosotros como EASA hemos emitido y han emitido unas guidelines, unas recomendaciones acorde a también documentos que han emitido o que le hemos pedido a los fabricantes Airbus y Boeing que emitan, ¿sí? Bueno, como te darás cuenta, he intentado evitar responder a dar nombres de aerolíneas. El tema es así. Tú puedes ofrecer llevar carga en vuelos de pasaje como línea aérea solamente en el belly, ¿sí? O en aquellos compartimientos de la cabina de pasaje que están habilitados para llevar carga. Puede ser debajo del asiento o en el overhead bin o en los armarios, ¿sí? Eso está habilitado, teniendo en cuenta sobre todo la normativa en mercancías peligrosas. Pero hay otras líneas aéreas, esa sería la situación más fácil y menos costosa para una línea aérea. Pero hay otras formas que se están analizando, que es la conversión directamente, ¿sí? Que es directamente quitar asientos, ¿sí? Y transformar la cabina de pasaje en una main deck. El problema que tienes ahí es que no tienes una puerta para meter una plancha o un ULD directamente, ¿sí? Pero eso necesita de una certificación y una validación por parte de la autoridad, en este caso EASA o la Autoridad de Aviación Civil local. Hay líneas aéreas que están trabajando en eso. El tema es que algunas son líneas aéreas que no hacen long haul, ¿sí? Que por la característica de aviones que tienen, históricamente no han hecho long haul, salvo la que han mencionado antes. Entonces, el momento adecuado para esas líneas aéreas es, y no las puedo mencionar como estarás observando, porque todavía están analizando en si finalmente hacen esas reconversiones o no, es para ver si en el futuro mediano plazo va a haber una necesidad de carga, sobre todo intraeuropea, que les pueda reportar un cierto beneficio o negocio, o al menos mantener activos esos vuelos, ¿sí? Bueno, no he respondido a tu pregunta, pero has visto que hay un porqué, ¿vale? Porque todavía no está confirmado, salvo la que han mencionado antes, que vamos. Sí, sí. Veíamos también una noticia hace poco también que Amazon ya estaba trabajando, bueno, estaba trabajando activamente desde Leipzig para montar sus aviones de carga
que presumiblemente, pues no sé si pretenden hacer vuelos en Europa o ya a larga distancia, pero estos aviones cargueros que Amazon ya tiene en Estados Unidos, parece que va a empezar a operarlos también desde Leipzig, desde Europa. ¿Tienes alguna noticia de eso también? Sí, bueno, está confirmado que se van a establecer o ya se están estableciendo en Leipzig, en Alemania, formalmente, pero recordemos que Amazon, la operativa, más allá de llevar el logo Amazon Global Air o Prime Air, la operativa la hacen dos operadores, ¿no? Concretamente en Estados Unidos, y probablemente también suceda lo mismo aquí, que es lo que ha venido sucediendo, que es Atlas y Polar. Entonces, pero bueno, eso a la actual situación no creo que cambie mucho las reglas de juegos. Hay una cosa así importante que creo que es que creo que debemos todos considerar, que yo lo vengo diciendo hace varias semanas internamente. Hoy por hoy la crisis o la alta demanda que existe el día de hoy es de material sanitario urgente, pero barato, por decirlo así, ¿sí? Que son mascarillas, EPIs, etcétera. Pero eso no va a durar toda la vida, eso va a durar de aquí a unas pocas semanas. El tema clave aquí, y sobre todo esto es un mensaje a los forwarders y a las líneas aéreas, es que tengan en cuenta que dentro de 2 meses, y creo que no sé si Sergio o Manel lo ha mencionado, la actividad industrial se va a ir reactivando. La actividad industrial, llamémosla automoción, electronics, fashion e industrial en general. Y todas esas fábricas que hoy están paradas van a tener que ser puestas en funcionamiento al día de forma inmediata. Eso creo que fue Manel que lo dijo, que va a ocasionar una peak season repentina en la demanda vamos a pasar de material sanitario que puede ser transportado en la cabina de pasajeros a una demanda de recambios y de partes de líneas de producción que quizás no puedan ser transportados en cabina de pasajeros. Entonces ahí es donde las líneas aéreas, por eso yo personalmente les estamos diciendo que tienen que considerar en la reconversión de aviones para que estén habilitados formalmente a transportar no solamente mascarillas, ¿vale? Y ahí eso es lo que lleva tiempo, desde el punto de vista del cambio estructural de la aeronave hasta el obtener la validación de las autoridades de aviación civil, que EASA ya dijo que se les va a dar o nos confirmó públicamente que a todas esas auditorías de aeronaves reconvertidas se les va a dar prioridad número 1 y que además van a ser gratuitas desde el punto de vista de la autoridad, ¿sí? Y además el gran tema aquí va a ser cuando la vacuna o las vacunas se comiencen a fabricar masivamente. En algunas reuniones que hemos tenido, bueno, las grandes empresas farma, sabemos que se va a tomar algunos meses en poder tener una vacuna viable. ¿Por qué? Porque más allá de descubrirla y de tenerla, tienen que pasar por los usuales, digamos, fases de clinical trials, de testeos, etcétera. Para cuando esas vacunas estén disponibles, esas vacunas van a tener que ser distribuidas a nivel global de la forma más rápida posible, porque los gobiernos van a querer que todas sus poblaciones se la apliquen de forma inmediata. El tema es que esas vacunas, a nivel producto, no es lo mismo transportar esas vacunas con temperatura controlada que una caja de mascarillas, ¿vale? Y ahí es donde, de hecho, nosotros, yo ya venimos recibiendo desde hace muchas semanas consultas de autoridades sanitarias de varios países para ver si el mercado de la carga aérea está preparado
para, o podría estar preparado para recibir o para manejar tal flujo de vacunas con temperatura controlada que va a haber a nivel global. Esto va a ser un choque de demanda. O sea, por un lado, la alta demanda de las vacunas y por otro lado, del sector industrial, ¿sí? Evidentemente va a afectar, obviamente, a los precios si la capacidad, si no logramos aumentar la capacidad. Por eso la clave aquí está en aumentar la capacidad. Si los vuelos de pasaje siguen estando restringidos y lo van a estar hasta varios meses, de aquí a varios meses, la clave está en aumentar la capacidad en vuelos cargueros. No solamente de intraeuropeos, pero sobre todo los de long haul, que digamos que Sergio lo mencionó, son los más difíciles y los que hoy menos abundan, por decirlo así, ¿no? Un vuelo carguero en un wide body de pasaje, digámoslo así. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, sobre todo el tema de las vacunas que van a viajar con temperatura controlada, porque en una cabina de pasajes, de pasajeros, tú no puedes meter un ULD activo porque simplemente no entra, ¿vale? Entonces, no va a haber capacidad suficiente para eso, salvo que las empresas farmacéuticas entreguen esas vacunas en embalaje pequeño, digamos, protegido de forma pasiva frente a los cambios de temperatura. Muy bien. Pasamos, si quieres, a la siguiente pregunta, porque tenemos ya poco tiempo, vamos un poco pasados de tiempo. Una pregunta que quizás es más genérica, no solo específica de carga aérea, aunque también tiene sus implicaciones seguro muy concretas en la carga aérea, pero ¿para cuándo, que supongo que es la gran pregunta, podemos esperar algún tipo de acuerdo en controles sanitarios entre gobiernos, se refiere aquí, en el transporte aéreo? Por lo menos nos imaginamos nosotros que sería imprescindible como mínimo a nivel Schengen, ¿no? Que siempre debería ser intuitivamente un tema quizás más fácil de resolver, ¿no? Y concretamente, me imagino que dónde está el gran debate, que es en OACI, pero de quién lo está hablando y para cuándo podemos esperar algún tipo de resolución en ese sentido aplicable, desde luego, por lo menos a Europa, ¿no? Sí, mira, a ver, este es el gran tema complicado. ¿Por qué? Porque hasta que no se solucione la viabilidad del transporte de pasajeros, no vamos a tener capacidad en Bell y cargo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros desde el departamento, desde la división de carga de IATA, estamos ayudando mucho a la división de pasaje, porque ahí también está la clave, en aumentar, en que los vuelos de pasaje vuelvan a existir para aumentar la capacidad en Bell y cargo. Ahora bien, tengamos en cuenta que Schengen no existe. Ha dejado de existir el espacio Schengen. Hoy por hoy es a nivel país que se está llevando. Los países más restrictivos en Europa son España e Italia, ¿no? Por la situación. Ya hay países como Alemania o como Holanda que están planificando el comenzar a abrir sus, digamos, no sus fronteras, sino sus vuelos, a reactivar sus vuelos con todas las medidas sanitarias precautorias, sí, de precaución, ¿sí? Ahora, ¿cómo se va a reestructurar esta vuelta al mercado? A nivel Schengen, a nivel global, definitivamente no. Va a ser a nivel país y a nivel bilateral. O sea, el día que, digamos, España esté en condiciones de volver a volar, va a buscar otro país partner en las mismas condiciones donde el vuelo de pasajeros entre los dos países sea viable. O sea, va a llevar mucho tiempo. Ese es el gran problema, que no va a ser una apertura a nivel global. ¿Tú no ves posible, por lo menos a corto plazo,
algunas medidas consensuadas de que permitan pues, abrir la aviación de una forma más coordinada, ¿no? Entre varios países, ¿no? De una forma más multilateral de países. Mira, el tema, y esto va ligado a la última pregunta de esta pregunta, que quién lo está trabajando, ese es otro problema, que está todo el mundo metido en el baile, ¿sí? Desde OASI, IATA, las autoridades sanitarias globales, como es la Organización Mundial de la Salud, o las regionales también, hasta los gobiernos individuales de cada país, dejando claro que la última palabra la va a tener el gobierno de cada país. Eso está clarísimo, ¿sí? La última palabra la tiene el gobierno de cada país. Y hoy por hoy el gran choque existe entre la discusión entre las autoridades sanitarias y las autoridades de transporte. Las autoridades sanitarias dicen que el confinamiento o el evitar el movimiento de gente, de personas a nivel fuera de cada país, tiene que ser estricto y si es por ellos debería durar muchos meses más. Nosotros, nuestra industria, por nuestro lado, estamos diciendo que hay que trabajar, de hecho, ahí junto con ASI, la Asociación de Aeropuertos, ahí se está intentando mostrar ciertas formas ¿cómo se llama?, de distanciamiento social en los viajes, donde se podría hacer viable. Ahora, hay líneas aéreas que han dicho, vamos a eliminar la línea de la fila del medio, o el asiento del medio de todos los vuelos. A nivel financiero, eso directamente no es rentable para una línea aérea. Sería como transformar todo un vuelo en un vuelo business, salvo que las tarifas aumenten acorde. Si tú reduces en 1/3 la capacidad de asientos de un vuelo, pues las tarifas tendrán que subir 1/3 o quizás un poco más. Entonces, las propuestas que hay, nosotros estamos teniendo llamadas casi todos los días con todas las autoridades, sobre todo en nuestra región, porque en nuestra región Europa es la más complicada, hoy por hoy, porque a pesar de que es Europa, hoy por hoy cada país está tomando su propia decisión. Lo que dije antes, el espacio Schengen ya ha dejado de existir. Y viendo el panorama, pues dentro de todas las opciones y propuestas que se están lanzando sobre la mesa, ya te digo, va a costar mucho el retomar eso, no solo en nuestro país, sino en todos los países. Y sobre todo porque además siempre está lo que nosotros hemos dicho en el último informe que hemos presentado este lunes, el conflicto entre el transporte aéreo y los otros medios de transporte. Los otros medios de transporte en tren o en bus intraeuropeos, pues nadie está diciendo ni haciendo nada. O sea, si tú viajas en avión te vas a infectar, pero si viajas en un autobús al lado de otra persona o en un tren al lado de otra persona, no te vas a infectar. ¿Cuál es la diferencia? Pero bueno, ese es digamos, el conflicto histórico, ¿no? Bueno, Javier, no sé si tenemos alguna pregunta más en el panel para ir cerrando un poco esta sesión. Sí, tenemos, concretamente tenemos una para... Bueno, apuntaba Jordi Campderros, nos apuntaba antes a vuestro comentario de si había alguna aerolínea en España que se estaba planteando pues, adaptar sus vuelos y demás. Él apuntaba Plus Ultra, ¿vale? Simplemente como comentario. Muchas gracias, vale. Jordi. Jordi lo puede decir, yo no. Exacto. Tenemos una pregunta para Manel, en este caso también, de Francisco de la Cita, que dice, Manel, ¿podrías desarrollar un poco más el servicio que has comentado antes, ¿no? El servicio de tarifas dinámicas CAPS que has estado comentando antes? Si lo podrías desarrollar un pelín más. Sí, obviamente. Para tener acceso a las CARS, lo importante es tener
configurado los usuarios el código IATA, porque obviamente cada llamada a la aerolínea necesita saber que Transitario está haciéndose petición. Y entonces cuando hagas una búsqueda de un origen y un destino, justamente antes de empezar todas las tarifas estáticas, aparecerán unas cards en las cuales, son unas tarjetas en las cuales podrás ir viendo cada una de las aerolíneas con las cuales trabajamos, si tienen capacidad o no y a qué precio. Igualmente, si no, en todo caso, Francisco, si no, después te puedo llamar y lo podemos comentar, ¿vale? O igualmente cualquier otra persona que tenga algún comentario me puede enviar un correo, me puede llamar y lo podemos tomar con más calma para hacer una explicación, ¿vale? Muy bien. Gracias. Sí, tenemos la última de Laura Fernández para Francisco, que dice: desde Fetella a Tella nos gustaría que IATA España reconsiderase la petición realizada a IATA Ginebra por el sector transitario para acceder al aplazamiento o moratoria de los pagos al CAS. Bueno, es una pregunta. Bueno, No sé, Francisco. creo que eso lo he dicho varias veces. En primer lugar, bueno, ten en cuenta, Laura, que IATA España no existe, ¿sí? Es IATA como organización global. De hecho, no hay una oficina de IATA España. La oficina que tenemos en Madrid es la headquarters regional europea. Yo estoy en conocimiento de todas las peticiones que Fetella y todas las asociaciones de transitarios lo han hecho lo mismo, pero imagino que ya habrá recibido respuesta que ten en cuenta que el sistema CAS no es un sistema que hay un señor CAS que decide si se cobra, cuándo se cobra y cómo se cobra. El CAS es un grupo de interés formado entre varias partes, ¿sí? Y todas las decisiones se tienen que tomar no unilateralmente, no bajo el consenso. Eso definitivamente hace el sistema del CAS mucho más burocrático, mucho más lento, pero bueno, si entiendo por lo que veo, han enviado como FTI una carta a mis compañeros que están llevando el governance del sistema, que de hecho están en Madrid, no están en Ginebra, y ellos te habrán respondido o te van a responder lo mismo que le han respondido a todos. Bueno, la respuesta no es positiva, como te podrás imaginar. Muy bien, Francisco, gracias. Hasta aquí todo lo que teníamos que exponer el día de hoy. Tan solo añadir un apunte, no es una pregunta, que hace rato que nos la ha puesto Felipe Fernández de Air France KLM Cargo, que simplemente nos apuntaba por aquí, que Air France KLM desde Charles de Gaulle y Ámsterdam pues tiene una oferta de mini-networks y demás, nos da los enlaces, lo podemos incluir en la próxima newsletter y os hacemos llegar esta información muy interesante. Gracias, Felipe. Muy bien, muchas gracias, Felipe de Air France. La compartiremos en el newsletter y bueno, yo creo que ha salido un montón de temas muy interesantes. Recordar un poco simplemente algunas de las cosas que hemos visto, el tema de los descuentos de AENA, las facilidades que nos está dando AENA. El tema de la campaña solidaria, me gustaría insistir un poco en todas aquellas empresas que si por favor podéis hacer algún tipo de esfuerzo o comunicarlo a la dirección para que lo considere, desde luego será muy apreciado para aquellos que más lo necesitan. Creo que el tema de WebCargo, en cuanto a algunas novedades de servicios, como esta nueva aplicación, creo que puede ser muy útil, porque desde luego desde la parte de transitarios nos expresaba un poco su inquietud y la laboriosidad que implica ahora mismo hacer todo esto. En cuanto a vuelos charter, también me ha parecido especialmente interesante la parte de conseguir una masa crítica para conseguir mantener algunas de las rutas charter, y creo que es un tema que podríamos desde BCL empezar a trabajar. Y Francisco, yo creo que nos ha explicado muy bien las implicaciones que tiene
pues trabajar con aviones de pasajeros haciendo carga, dedicados a carga exclusivamente. Y sobre todo me ha parecido especialmente interesante, Francisco, y te lo agradezco un poco la llamada de atención que nos has hecho en cuanto a la distribución que esperamos que sea pronto de vacunas, ¿no? Y que eso va a tener implicaciones muy, muy importantes a nivel del aeropuerto y a nivel de todo el sector logístico y sobre todo aquel que sea capaz de ofrecer ese transporte con un control de temperatura, ya sea y con tal como manda un poco las recomendaciones de las GDPs, ¿no? Y bueno, yo creo que y finalmente yo creo que también ha sido bastante interesante la opinión, no sé si decir, yo diría que realista de Francisco en cuanto que los países se van a poner de acuerdo bilateralmente más que de una forma consensuada, ¿no? Y que por tanto esa recuperación la vamos a ver de una forma discontinuada. Entonces, bueno, creo que en general muchísimas gracias a las empresas que estáis formando parte de este grupo de carga aérea de BCN. Muchas gracias por vuestra seguir ahí. Gracias a los panelistas del día de hoy y bueno, nos seguiremos viendo en otra próxima edición. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.